El Señor les bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a empezar nuestro tiempo y damos gracias a Dios por este tiempo que nos da el Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Te rogamos que nos acompañes, Señor, en esta tarde. Señor, que nos compartas tu corazón, Señor, y podamos aprender hoy algo de tu corazón, Señor, por favor. Gracias, Señor. Dispongámonos, amados, para alabanza. Dispongámonos hoy para exaltar al Señor. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor. Los cielos y la tierra nos cuentan de tu gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar: el Señor es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor. Los cielos y la tierra nos cuentan de tu gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar: el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor. Los cielos y la tierra nos cuentan de tu gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar: el Señor es mi Dios, es mi Dios. Quiere gritar: el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor. Los cielos y la tierra nos cuentan de tu gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar: el Señor es mi Dios, es mi Dios. Se fuerte y valiente, sin temor, no desmayes, contigo estoy, oh Dios, contigo iré para conquistar. Yo entregaré a tus enemigos, dice el Señor. Se fuerte y valiente, sin temor, pues contigo estoy. Se fuerte y valiente, sin temor, no desmayes, contigo estoy. Yo tuyos, contigo iré para conquistar. Y yo entregaré a tus enemigos, Dios el Señor. Se fuerte y valiente, sin temor, pues contigo estoy. Se fuerte y valiente, sin temor, no desmayes, contigo estoy. Yo tuyos, contigo iré para conquistar. Y yo entregaré a tus enemigos, Dios
es el Señor. Se fuerte, valiente, sin temor, pues contigo estoy. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, voces en la tierra y digan en las naciones. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, voces en la tierra y digan en las naciones. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, voces en la tierra y digan en las naciones. En la tierra, porque un hijo nos es dado y el principado de su imperio no tendrá límite. Oh, un hijo nos es dado, su nombre será Emmanuel, y el principado de su imperio no tendrá límite. Lo vasto de su soberanía, oh Señor amado, oh, tú eres el vencedor, tú eres el Altísimo, un hijo nos es dado, oh, y el principado sobre su hombro y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, no dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino. El celo de Jehová lo ha cumplido. Oh, alégrense los cielos, voces en la tierra, porque nuestro Dios reina. El soberano reina, Él gobierna los asuntos de los hombres. Nos gozamos, Señor, porque tú eres el soberano de este mundo. Nos has abierto un camino. Oh,
nos has permitido, Señor, un camino de acercamiento. Al presentarnos a ti, al ofrecer una ofrenda, voy a acercarnos para sacrificar a ti ofrenda en olor grato, Señor. Jehová reina, alegrense los cielos y goces en la tierra. Oh, qué esperanza, Señor. No vivimos conforme el mundo. Nosotros esperamos tu gloria, esperamos tu venida. Tú eres la esperanza de Israel. Aquí espera mi alma, Cordero, líbranos de las ataduras del engaño de este siglo. Estamos esperando en ti, Señor. Una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios. Oh, amado mío, tú reinas, Señor amado, tú reinas, Cordero. Lo dilatado de tu imperio y la paz no tendrán límites. El celo de Jehová lo ha hecho. Oh, sobre el trono de tu Hijo David es perpetuo, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, Rey. Oh, elevamos en esta tarde nuestra mirada a lo eterno, quitamos la mirada de lo terreno y nos elevamos a lo eterno. Esperamos en ti solamente espera nuestra alma, Señor. En ti espera nuestra alma, Señor. Te alabamos, te exaltamos. Oh, Señor.
fácil para ti. Cosas, con tu gran poder, tu gracia, tu obra es poderosa, es portentosa. Elevamos nuestra mirada a lo eterno, amado mío, porque no hay santo como Jehová, no hay roca como el Dios de Israel. Bajo tus alas estamos seguros, Señor.
pensamientos, porque fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Pasa por aquí, mi Rey. Encuentra a tus hijos, visítales. Oh, llega a nuestros corazones, Señor amado. Que no sea un día más. Quita el cansancio, el abatimiento. Quita todo estorbo. Que nos presentemos dignamente delante de ti, con regocijo, con gratitud, con alabanza. Encuentra tu pueblo, amor divino, mostrando sobre todas las cosas ese amor divino, ese anhelo de su rey, oh, ese amor por su rey, esa devoción por su rey, ese anhelo de agradar el corazón de su rey amado. Queremos agradar tu corazón, Señor. Henos aquí, Señor. Te adoramos. Queremos oír tu voz, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, para oírte, Señor, y nuestros ojos para poder verte, Padre, en esta tarde, Señor. Por eso el salmista, Señor, clamaba, Señor, una cosa he demandado a Jehová. Sí, Señor. Y esta buscaré, que esté yo en la presencia de mi Sí, Rey. Señor. Todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo. Es el clamor, Señor, que hay en nuestro corazón, Padre. Queremos ver tu hermosura. Cada día, Señor, anhelamos verte, mi Rey. Señor, oír el bullicio, Señor, las palabras de afuera, Señor. Estar como María, Señor, no como Marta, Señor, con tanto afán, Padre. Sino escoger el lugar que escogió María, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que vengas. Queremos, Señor, ser esa morada donde tú moras, Señor. Oh, Señor, anhelamos tu presencia. Habla, Señor, a nuestro corazón y aquieta las aguas, Señor. Habla a nuestro corazón hoy, por favor, Rey. Sí, Señor amado. Sí, Señor, por favor. Háblanos, mi Rey. Háblanos, mi Rey. Tú saciarás el anhelo del corazón, sanarás y vendarás al quebrantado. Pondrás sobre la roca mis pies, me probaste como plata y guardarás mi alma en sombra o en luz. Tú saciarás el anhelo del corazón.
en sombra de luz. Tú pondrás sobre la roca mis pies, me probaste como plata y guardarás mi alma en sombra de luz. Señor amado, compártenos, Señor, tu corazón. Compártenos tu corazón, Señor. Por favor, Señor, te lo rogamos. Espíritu de Dios precioso, ven en esta hora. Te lo suplicamos. Amén. 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 A ver si logran. Nos hablaba, hermanos, el Señor. Yo creo que mañana estaremos subiendo la prédica del domingo, si Dios permite. Pero nos hablaba el Señor, amados, de ese verso tan ahí medio escondido en Lucas 14. Dice que el que no esté dispuesto a aborrecer su propia vida no puede ser su discípulo. Y hermanos, el Señor nos hablaba. Espero que los que no estuvieron bien conectados ese día, que vuelvan a oír el mensaje para que podamos entender de qué está hablando el Señor. Es un hilo, hermanos, en la Biblia. Es un hilo en la Biblia que está continuo. Y si vas conmigo, por favor, solo quiero dar una introducción a esto. Ahorita lo sentía fuerte, ahorita que ministramos al Señor, porque podemos cantar, hermanos, y cantar y sentir bonito, pero a veces no estamos entendiendo aún lo que estamos expresando. Dice, tú sanarás y saciarás al quebrantado de corazón. O sea, sanarás y vendarás. O sea, si alguien necesita ser sanado y vendado, necesita estar quebrantado. Y el quebrantamiento es de muchas índoles de parte del Señor. Algo que le rogamos al Señor este domingo es que nos sacara. O sea, hablábamos de que el Señor nos habla de que estamos construyendo algo, que estás edificando, porque el tema de Lucas 14, a partir del verso 25, es lo que cuesta seguir a Cristo. Y el Señor no es que nos esté de alguna manera poniendo muchas trabas, no, al contrario, Él dice que te hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que te hizo libre, dice que estando en delitos y pecados te liberó, te rescató y te dio un lugar y te dio una herencia. Entonces el Señor no tiene reservas, pero nosotros tenemos que saber que para ser parte de esa herencia, nosotros como herederos es como el testador. O sea, en cuántos asuntos, hermanos, no ha habido un cambio en aquel testamento, por conducta, por hechos, por lo que ustedes quieran. Entonces, sí tenemos derecho a una posesión, pero Él cumple un pacto y nosotros cumplimos otro. Entonces necesitamos empezar a zafarnos muchas de las formas que nosotros venimos sintiendo, pensando, que es diario, hermanos, diario. Parece que por eso el mensaje compartió hasta más de 80 veces cada mensaje, porque cómo necesitamos oír las palabras. Pero ve conmigo Apocalipsis. Esta es una de las iglesias, igual que Filadelfia. En todas las iglesias normalmente se le da una alabanza, pero también se le da una reprimenda. A esta iglesia de Esmirna el Señor no le reprime nada. Pero fíjate, ve esta porción preciosa, porque dice aquí, si vas conmigo a Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis 2, ve conmigo ahí, Apocalipsis 2,
y voy a leer a partir del verso 8. Apocalipsis 2, verso 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y quiero poner la cita rapidísimo aquí para que la puedan ver todos. Dice, solo esta les voy a poner porque siempre se lleva uno tiempo en esto y perdemos un poquito de tiempo. Miren, en el 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna, hermanos, habla de, tiene un significado de mirra. El primero, dice, y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Escuchen, fíjense, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Fíjense, a la iglesia de Laodicea le dice, tú dices que eres rico, pero eres miserable, pobre, desventurado, ciego, desnudo. O sea, son 5 características, hermano, de una desventuranza. Pero aquí le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, tú a tus ojos y a los ojos de los demás estás pasando un tiempo difícil. Pobreza, tribulación, momentos difíciles, pero dice el Señor, pero tú eres rico. Lo que tú realmente estás logrando en tu vida es una riqueza celestial. Fíjense qué precioso. Conozco tus obras, tu tribulación. Como les decía, el que no esté dispuesto a aborrecer su propia vida, no puede ser digno de él y no puede ser su discípulo. Entonces, aborrecer nuestra vida, hermanos, es aborrecer tantas formas que nosotros estamos defendiendo, actuando y que no estamos confrontándolas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Nos mete en tribulación, nos pasa por procesos difíciles, por quebrantos de cuerpo, por situaciones, todo porque nos ama. Todo porque Él sí quiere cumplir la herencia. Él sabe que tu tiempo aquí es demasiado corto y que se necesita lograr mucho para que tú tengas un lugar preciosísimo con Él. Si Él no quebranta, hermanos, tu cedro, no va a dar el olor ni va a dar el aroma. Entonces, fíjense qué precioso, para que vean que es un himno en la Biblia. Yo no lo estoy inventando. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dice, pero dice el Señor, pero tú eres rico. A los ojos de todos eres un fracasado, a los ojos de todos no sales de una para entrar a otra, y mira que las cosas no salen, y mira que esto, pero tú sigues firme, y ahí en el Señor, ahí, perseverando en el Señor. No, Señor, estórbame, ciérrame la puerta que no es, no permitas que me vaya yo en pos de mis anhelos, de mis deseos, porque si yo amo mi propia vida, Señor, la voy a perder, y lo que quiero es tener tu vida, lo que quiero es manifestar tu vida. Hoy quiero hablarles de unos puntitos importantes de lo que fue el propósito de la vida de David, pero él también, así como Pablo, hermanos, entendió el propósito. Entonces dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Acuérdense, delante de Dios, cuando tú estás pasando por situaciones donde pareciera que todo está mal y la gente así lo juzga, el Señor te dice, tú te estás llenando de mi riqueza, tú estás adquiriendo mi carácter, tú estás siendo formado a mi imagen y mi semejanza, porque el Señor dice, hermanos, que el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Yo le suplico al Señor que termine, que aniquile, que destruya, que todas esas áreas de tu vida, de tu ser, dice el salmista, dice, muéstrame mis propios errores, aun los que me son ocultos. Hermanos, ni siquiera nosotros conocemos a profundidad nuestra vida, pero siempre le estamos enalteciendo, se hace intocable, te ofendes mucho cuando alguien te dice algo muy directo, te molestas porque tienes mucha estima de tu ego, y es lo que hicieron los hombres de Babel. Estaban edificando un nombre. Para ellos era edificar una ciudad y un nombre, era lo que nos hablaba el Señor el domingo. Entonces, vean qué precioso es esto. Delante de Dios, Él conoce las obras de aquellos que están pasando, caminando, honrando a Dios en tribulación, en pobreza espiritual. Habla de humildad espiritual. Dice, pero tú eres rico. Ojalá que así nos ve el Señor, hermanos. Que no te importe lo que piense la gente. Dice, pero tú eres rico. Tú eres rico. Y luego sigue hablándole a esta iglesia.
y nunca le reprende. Le dice, vas a pasar por tribulación. Dice el 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Escuchen, tú eres rico porque estás abrazando el camino que yo te doy, la tribulación. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días habla de pruebas, hermanos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. O sea, fíjense cómo para el Señor, el que entendamos que probar nuestra vida, que dejarle al Señor hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida, con tal de que acabe el plan, es tu gloria. El Señor te ve como alguien rico en obras de Dios. Y finalmente lo único que va a prevalecer, amados, en nuestra vida son obras del Señor. O sea, cuando el Señor nos dice, necesitas aborrecer tu vida, es porque el Señor dice, es que yo quiero que tengas mi vida. Tú eres un vaso de barro y lo único que quiero es que mi vida sea una bendición en ti para otros, porque lo que tú quieres dar, por mucho que te afanes y te esfuerces, no es mío, es tuyo. Está muy sazonado con lo que tú eres. Entonces, fíjense qué precioso, amados, es cuando entendemos esto. Ahora, si van conmigo, yo te hago una pregunta ahorita. ¿Es un anhelo en tu corazón acabar con áreas de tu vida que sabes que son sin número y que al Señor queremos estar bien delante del Señor? No sé tú, pero yo en ningún sentido me siento capaz ni a la altura. Yo te lo digo con todo mi corazón. Yo le estoy suplicando a Dios que vaya ayudando nuestra vida en áreas, en esto, en lo otro. No porque diga, tengo cosas ocultas y guardadas. No, porque conocemos las formas, lo que traemos, lo que somos, actitudes, maneras y sobre todo un total derramamiento en obediencia para alcanzar esa santidad a la que Dios busca. Obedecemos a veces a medias. Saúl fue descalificado porque obedeció a medias. Muchos de los que vemos en la Escritura, hermanos, fueron descalificados porque su obediencia fue a medias. Yo no quiero ser un obediente a medias, yo quiero darlo todo, ponerlo todo en el altar. Ahora sí que todo en el altar. Entonces eso a mí me llena de carga en mi corazón y yo quiero que Dios termine la obra. Entonces ahora últimamente que hemos estado pasando por situaciones, que cuando no pasamos por aquello y que otro dolorcito por acá y otro por allá, yo la verdad es que me puedo considerar que siempre estuve con demasiado saludable y ahora un detallito por aquí, otro detallito por allá, pero lo único que he podido sentir del Señor es que su misericordia, porque el que ha padecido en la carne va a terminar con el pecado. Entonces, si tú no le permites al Señor que confronte tu ego, que puedas darte cuenta quién es ese hombre, quién es al que el Señor quiere que tú aborrezcas con tu corazón para que ames la presencia del Señor, para que ames a Cristo Jesús. Entonces, no es porque te está fastidiando. Entonces, fíjense lo que dice aquí, qué precioso. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, tú también ármate del mismo pensamiento. O sea, Cristo padeció en la carne. Entonces, tú eres un seguidor de Cristo. Tú eres un discípulo de Cristo. Entonces, si Él padeció, dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ¿quién eres tú para no padecer? ¿Quién eres tú para querer seguir a tu manera, intocable, cuando es misericordia de Dios? Dice, ármate pues del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Quieres terminar con el pecado? ¿Quieres terminar con el pecado? ¿No se oye bien? No se oye bien. Estamos probando un aparatito, hermanos, entonces lo que queremos es llegar al punto de hacerlo lo mejor que podemos en un aparatito extra. Entonces estamos tratando de llevar esto al punto más eh, de, de más excelencia. Entonces ahí les pido mucha paciencia. Entonces dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Quieres que el Señor acabe con áreas de tu vida? El Señor dice, ármate del mismo pensamiento. Cristo padeció en la carne. Entonces, si has tenido y confrontado y situaciones externas, internas, es misericordia de Dios.
dejémonos de estar, hermanos, alarmados o temerosos, porque Dios sabe y no nos va a dejar pasar más allá de lo que podemos. Dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Yo quiero padecer en la carne, pero terminar, hermanos, con cualquier área en mi vida. Dice, ármate de ese pensamiento. Entonces dejémonos, hermanos. A Chaquito, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Tú necesitabas hacer y yo no soy digno de padecer. Esto es incomparable a lo que tú padeciste. Pero si tú lo padeciste y terminaste con el pecado, yo necesito tener el mismo pensamiento. Dice, para no vivir el tiempo que resta, amados, en la carne, conforme a tus pasiones, a tus deseos, a los anhelos de los hombres, dice, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres verdaderamente terminar con el pecado en tu vida? Dice el Señor que quien ha padecido en la carne termina con el pecado. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipación abominables, idolatrías. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corras con ellos. Por eso tu familia que vive a su manera de pronto está en contra tuya. Pero dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis como ellos en el mismo desenfreno. Amistades y gente. Dice, disolución, y os ultrajan. Dice, te persiguen. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados según la carne. Dice, según los hombres, pero vivan en espíritu. Mas el fin de todas las cosas, amados, dice, se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y luego fíjense cómo termina. Fíjense lo que dice acá. Dice, padeciendo como cristianos, hablando de que quien ha padecido en la carne termina con el pecado. Entonces les está diciendo, amada iglesia, pueblo amado, está sufriendo, gózate, porque vas a terminar con el pecado. Dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que algo está mal en tu vida, algo anda mal, yo no sé por qué me están pasando, por qué estas situaciones, o por qué no tengo yo el control total. Dice, como si alguna cosa extraña te acontezca, sino gózate, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Fue la última bienaventuranza que vimos. Bienaventurado cuando por su causa le persiguen y te ultrajan y te dicen, aquí está el mismo pensamiento unido. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, hermanos, que Dios nos dé gracia, mis amados, y podamos reconocer que cualquier cosa que está el Señor permitiendo en nuestra vida, hermanos, es misericordia de tu Rey. Así que yo le daba gracias al Señor porque hemos estado con detallitos y situaciones y aunque a veces quisiera sentirte al 100%, le dices, yo le decía con lágrimas, sí, Señor, yo quiero armarme del mismo pensamiento. Tú padeciste en la carne. Y si no padeces en la carne, hermano, no vas a terminar con el pecado. Ese temor, esa angustia, ese miedo que tienes de que, ay, es que ya te sientes que estás en condenación y ya. No. Si no, dice, el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Por eso Pablo, hermanos, sufrió hasta antes de morir un aguijón y un dolor continuo de cuerpo, fuerte, hermanos. Pero él decía, bástame, Señor, tu gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermanos, toda situación, sea interna, externa, alrededor tuyo, ¿quieres terminar con el pecado en tu vida? Como pastor te digo, ninguno estamos calificados, hermanos. Yo no sé si hay alguien aquí que se siente de mucha altura. Y yo creo que el clamor más sincero es, Señor, como aquel publicano, ten misericordia de mí que soy pecador. Ese debiera ser nuestro ruego diario, hermanos. Entonces,
¿Quieres terminar con el pecado? ¿Quieres que cualquier área que traes arrastrando en tu vida, herencia, se rompa? No te sorprendas del fuego de prueba que ha sobrevenido como que es algo extraño. Estás siendo participante de la gloria del Señor. Así que, hermanos, honrémoslos con la doctrina pura. Esta es doctrina pura. Esta es la doctrina del reino verdadero de Dios. Que no traguemos engaños, hermanos, que no sigamos amedrentados con querer levantar tu nombre. ¿Quieres que tu nombre, como los de Babel? No. Dijo el Señor, si no estás dispuesto a aborrecer tu propia vida, no eres digno de mí. Y todo tiene que ver con decirle, sí, Señor, tómala. Haz lo que tienes que hacer, perdóname cada vez que dudo y que me atemorizo cuando estoy pasando por situaciones. Algunos necesitarán más trato, porque algunos sí han abierto su vida a situaciones a veces de pecado, y el Señor necesita tratar tu cuerpo por misericordia más allá. Por misericordia, y lo vas a entender. Mejor que el Señor haga una obra ahorita, hermanos, y no nos deje seguir iguales, tolerando el ego, el orgullo, la soberbia, cosas que no van a tener lugar en su reino. Así que dale gracias a Dios por todas las circunstancias internas de tu cuerpo y externas de afuera, porque Dios se armó de ese pensamiento. Él padeció en la carne y terminó con el pecado. Dice, tú también hazlo. Y quisiera ver solo, hermanos, unos puntos ahí que nos deja la vida de David, hermanos, la vida de David preciosa. Le puse hoy el propósito de la vida de David. Y quiero decirte algo. David terminó su vida de la misma manera que la comenzó. Me decía un pastor de Monterrey, de una iglesia que fuimos a visitar hace algunos años, me decía, no, hermano, o sea, nosotros estábamos haciendo un show, dice, ahí en el púlpito dando marometas y brincos y contorsionándonos, y teníamos una iglesia de cientos. Cuando yo fui a compartir, este hermano acababa de entrar a la visión, o bien a la cobertura de Hebrón. Estábamos en su casa con una iglesita como de 15 personas. Sí, mucho. 15 personas. Pero me decía, ¿qué cosas está? Y uno de los que era su líder ahí, que decidió tomar este camino, que estaba también con él, me decía, ay, hermano, qué cosas tan vergonzosas hacíamos ahí, como está la iglesia en ese mover, ¿no? Emotivo, con espiritismo. No es espiritualidad, es espiritismo, porque les toman espíritus y empiezan a hacer contorsiones y risas y mucha gente. Pero al decidir él entrar en la alabanza, en el camino correcto, todo se quedó solo con 15 personas. Yo espero que ahorita ya tenga un poquito más, ¿no? Pero qué precioso, hermanos, que David empezó de una manera y terminó de una manera. Solo ahí, siendo un jovencito, ministrando al Señor en los campos. Nadie lo obligaba, pero él estaba buscando el momento de estar ahí en los campos, entre sus ovejas, en esa humildad, ¿no? De no más pastoreando ovejas, ¿no? Qué oficio, ¿no? Pero ahí él encontró la gloria de Dios. Se le abrió el lugar santísimo. Él abrió, hermanos, entró al tiempo de la gracia. Él se metió al tiempo de la gracia porque ellos tenían que ir a ofrecer un animal a los sacerdotes como culpa, como pecado, como oblación, como gratitud. Pero imagínense que David empieza a ministrar al Señor y abre el templo, o sea, el velo se le rasgó a él y él estaba ya ministrando al Señor y la gloria de Dios cayendo y él ministrándolo en adoración, en alabanza. Entonces, imagínense que él
como empieza, termina. Nosotros quizás tengamos vergüenza de cosas de tu pasado, ¿no? Que por misericordia el Señor te rescató. Y ahorita ya no importa cómo empezaste, sino cómo termines. Pero qué precioso, hermanos, que David empezó de una manera y terminó de la misma manera. Comenzó con confianza a su Dios, con humildad en Dios, y así terminó. A pesar de sus tantos logros, hermanos, que tuvo, qué conquistas, cuántos hombres con él, cuántos hombres detrás de él. David nunca, hermanos, dejó que la grandeza se le fuera a la cabeza, como sucedió casi con todos los reyes de Israel. Todos llegaban a un punto. Imagínense, hermanos, que Usías, el rey Usías, precioso rey, se metió de pronto a querer ministrar, a hacer los oficios sacerdotales y se llenó de lepra. Y así murió leproso. Usías, vemos sus hechos. Buen hombre, pero al final de cuentas perdió la cabeza y se enojó. Yo también puedo. ¿Cómo no se te ocurra?, le dijo el sacerdote, y se metió a donde no debía y quedó leproso y murió leproso. Entonces, David, hermanos, es una excepción preciosa. No dejó que la grandeza se le fuera a la cabeza. Hay cosas en nuestra vida que van en aumento, situaciones, pero algo que nosotros siempre tenemos que tener es lo que él tuvo, tener los pies sobre el suelo y siempre con una mirada al Señor, hermanos, no con la cerviz altiva porque ganaste más dinero, porque te subieron de posición, porque ahora tienes esto, porque no tienes lo otro, porque aquello. Eso nada tiene que ver. En el reino es carácter, es santidad, es obediencia. Eso es lo que verdaderamente, de lo que tú tienes que estar delante de Dios, digamos, teniendo un gozo acompañado de un orgullo sano, de decir: aquí estoy, Señor, delante de ti. No ese orgullo envidioso o malo, no estoy hablando de ese aquí estoy, Señor, y para mí es un privilegio estar contigo. Las palabras finales, hermanos, por el contrario, de David a Salomón y a la nación, refleja la misma devoción a Dios que tuvo desde el principio, que lo caracterizó a ese joven pastor en los campos de Efrata, hermanos, allá de Judea. Él, si algo anhelaba, hermanos, era edificarle una casa al Señor. Fue el anhelo de su corazón. Y con esa visión, hermanos, de un templo, estaba encomendándole a su hijo, hermanos, esa gran obra, y rodeado de todas las bendiciones de Dios. Si van conmigo a Primera de Crónicas 29, y vamos a estar ahí en Crónicas, en los últimos 2 capítulos, 28 y 29 de Crónicas. Ve conmigo ahí, por favor. Dice ahí en el verso 29-28, dice: y murió en buena vejez. El 26 dice: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. En otra porción, hermanos, dice que fue reunido con sus padres. Qué precioso. Tanto un hijo que sigue la herencia de un padre fiel y piadoso tiene la seguridad de que va a ser reunido con sus padres. O sea, qué precioso, hermanos, y qué responsabilidad tenemos. Porque la palabra lo expresa. En varias citas dice que fue reunido con sus padres, y eso me dejó a mí una bendición de ver cómo
como después les doy la cita, dice, pero dice, fue reunido con sus padres. Qué obra, hermanos, la dice ahí, qué padre tan fiel. Ve a ver la condición de tus hermanos, llévale unos quesos a los jefes de 50, ve y llévale a Saúl, o sea, un hombre piadosísimo, hermanos, que trajo una bendición y que tiene un lugar en el reino eterno del Señor. Y qué precioso que tú y yo estamos queriendo alcanzar un lugar, y que el legado más importante hacia nuestros hijos es que ellos sigan el camino bendito. Y un día, tanto nosotros seamos reunidos con nuestros padres. Sé que mi padre fue un hombre que fue fiel, temeroso de Dios, y terminó sus días honrando y agradando a Dios. Y sé que un día vamos a ser reunidos, porque él decidió caminar con el Señor. Pero qué precioso y qué esperanza, ¿no? Ser reunidos con nuestros padres. Y qué labor tenemos nosotros. Quizás nuestros padres no caminaron, pero ahora tú tienes una labor hacia tus hijos. Dice, y murió en buena vejez, dice el 29-28, lleno de días y de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Qué hermoso, hermanos, terminó David. Lleno en una buena vejez, dice, que así sea, hermanos, que Dios nos ayude. En buena vejez, lleno de días, de riqueza, de gloria. Todo lo tenía, pero nada de esas cosas le quitó la mirada de Dios. Él no perdió la cabeza nunca. Hermanos, es increíble el oro que Él dio para la casa de Dios y el oro que fue el total para construir el templo, hermanos. Estos ricachoncitos de los que hemos oído, de Amazon y otro el de Microsoft, Bill Gates y todos esos, no se compara en ningún sentido en esta riqueza, hermanos, en lo que ellos dieron para la gloria de Dios. Entonces David terminó diciendo, hijo, esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Y yo quiero darte algo hoy, que espero que cuando yo te digo esto, tómalo mucho en cuenta. Creo que la cita que el Señor nos dio el domingo, nos dio 2 citas muy importantes. Para los que guardan en su corazón, nos dio 2 citas muy importantes. Nos dio la cita de Lucas 14:26, donde dice que tú tienes que aborrecer tu propia alma. Pero también, hermanos, nos dio la cita de Habacuc 2, verso 8, que dice, el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y nos abría el Señor un abanico. El alma que no es recta se enorgullece, nos ponía el Señor en la mesa. Cuántas actitudes de soberbia y de orgullo. Y el Espíritu de Dios dice, un alma que es orgullosa no es recta. Y nosotros nos sentimos unos cristianazos porque tenemos años en la iglesia y porque vamos a la iglesia. Como te dije, esa palabra penetró mi corazón. Penetró, ahora la he leído muchas veces, pero esta vez penetró mi corazón. El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vive. Entonces, tú a tus ojos te crees muy recto, pero el orgullo dice que un alma no es recta. Y tenemos muchas actitudes de orgullo, de arrebatos, de trato, mayormente en nuestra casa, hacia nuestros hijos, esposas, familia. Sale mucho. No la actitud, hermanos, de ese espíritu afable, apacible. Entonces, cuando yo me vi ahí, dije, perdóname, Señor, porque a veces hablas y tú te consideras recto o no es recto, pero esas 2 porciones nos dio el Señor. Espero que cuando yo te digo algo, guárdalas en tu corazón, porque sé que no necesitamos tanto. A veces nomás con que unas citas penetren y dejen huella va a ser suficiente. Esta cita que te voy a dar ahorita es otra cita que debes meter a tu corazón
Y la dejó el Espíritu Santo, hermanos, como dejó sentado cuál era el epitafio. Es más, esto muy bien pudo haber quedado escrito en la tumba de David. Es su epitafio, es su propósito, es lo que él hizo. Y fíjense dónde la deja el Señor. No la dejó en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se aseguró de ponerle en el Nuevo Testamento. Ve conmigo, por favor, a Hechos 13, el verso 36. Ve conmigo a Hechos 13, el verso 36. Y pon atención a esa cita, porque esta cita la voy a poner porque es demasiado importante. Hechos 13, el verso 36. Fíjense lo que dice ahí. Dice, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Aquí está la palabra que te quería dar ahorita, fue reunido con sus padres. Pero dice, pero eso no es lo más importante. Dice, a la verdad, David, habiendo servido, escuchen, él vivió para servir a su generación, según la voluntad de Dios. Él dejó una huella en la generación. Él vivió para servir a la generación según la voluntad de Dios. ¡Qué, hermanos, impacto! El domingo el Señor nos decía, ¿qué estás construyendo tú? ¿Qué estás edificando tú? Fíjense qué hermosa la vida de David. David vivió para servir a su generación según la voluntad de Dios. O sea, donde él fue caminando, miren, hay un hijo de Isaí que toca bien, que es un tañedor. Creo que es lo que tú necesitas, Saúl, para que ese espíritu que te toma sea ahuyentado cuando él venga, porque él es un joven que es reconocido por sus palabras, por sus hechos, por todo. Es un joven que tiene un testimonio entero donde quiera que está. Él desde joven, hermanos, vivió haciendo la voluntad de Dios y sirvió a la generación en los caminos de Dios. Lo que él hizo impactó, lo que él hizo dejó huella. Por eso el Señor le dijo, tú tienes un clamor en tu vida, que es edificarme una casa, pero lo que yo voy a hacer contigo, tú no me la vas a edificar, la va a levantar tu hijo, pero yo a ti te voy a edificar una casa permanente y perpetua, porque veo tu corazón. Entonces, yo les dejo algo en sus corazones. ¿Estás viviendo tú para servir a tu generación según la voluntad de Dios, o tienes mucho más adentro de ti tus egoísmos, tus anhelos? Miren, hermanos, yo quiero decirte que en medio de nuestras fallas y errores tienes a unos pastores, te lo digo con mi corazón humillado, porque Dios lo sabe, que nuestro anhelo es levantarle casa al Señor. Así hemos vivido, hermanos, sin importarnos lo que para nosotros o nuestro propio pecunio patrimonio, no, hermanos. Y Dios ha sido fiel. Y ha sido un clamor, Señor, que venga una generación, que tengamos una casa. Yo creo que hemos podido, hermanos, apreciar y valorar la casa que el Señor nos ha dado, ¿no? Aquí en el tabernáculo, ahí en El Paso, cuando estamos ahí sentimos su amor, su gracia. Yo creo que todos hemos podido decir gracias, Señor, por la casa que nos has dado. El domingo se levantaba un clamor, gracias por esta casa que nos has dado. Creo que si no hubiera el Señor puesto ese sentido, hermanos, habíamos a lo mejor pensado que lo que Dios nos estaba dando era para nuestro propio patrimonio, ¿no? Y para poder pensar en la familia futuro. Pero el Señor habló tan fuerte a nuestro corazón de decir, yo soy al que tú sirves y yo soy tu herencia. Y hermanos, hemos podido sentir el gozo de eso.
Entonces, ustedes tienen unos pastores que han decidido edificarle al Señor. Entonces, ustedes tienen ejemplo. Y yo veo, hermanos, esa vida de David sin tener ni una comparación en lo más mínimo. Veo cómo Dios, hermanos, Él trabajó para servir a la generación haciendo la voluntad de Dios. Ojalá que pienses en eso cuando estás en el concurso, cuando el Señor te da una actividad, aunque sea regar allá afuera, cuando estás haciendo algo para el Señor, cuando estás tratando, ¿qué estás edificando tú en tu vida? O sea, estás para ti mismo, siempre estás pensando metiendo lo tuyo, tu construcción, tu tesoro, o verdaderamente no te gustaría identificarte con David en esta noche y decirle, Señor, perdóname, Señor. Yo quiero que se diga de mí. Este es el epitafio de David. Y era preciosísimo que esto quedara escrito en su tumba. David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios y hoy duerme y es reunido con sus padres. Qué precioso, qué vida, hermanos. Empezó confiando en humildad, no se le subió nunca la grandeza, terminó dándolo todo, dijo, de mi tesoro particular, porque tengo mi afecto, lo doy para el templo de mi Dios. Yo es para Él todo, Él es de Él. Entonces, yo quiero que hagas un altito. Siempre estamos pensando con ego, con egoísmo, en lo mío, lo mío, lo mío. Estás pensando en servir a tu generación según la voluntad de Dios, en dejar una huella de bendición, porque tú no te vas a llevar nada de aquí. Y tus maltratos y tus egos y tus formas por pisotar, por ir arriba, por querer alcanzar, al contrario, van a dejar un dolor y una tristeza y un mal testimonio. Pero yo quiero dejarte hoy esto. Este fue el propósito de la vida de David. Aquí lo podemos resumir. Él vivió para servir a su generación según la voluntad de Dios, y donde estuvo dejó una huella gloriosa para que ellos confiaran en Dios. Nos dejó tantos salmos, hermanos, que hoy y por toda la historia de la iglesia ha esos salmos impactado vidas. O sea, no solo sirvió a su generación, sino a toda la generación venidera. Nos ha bendecido, hermanos, esa vida de este precioso rey que finalmente terminó bien su carrera. Hubo detalles, pero terminó bien su carrera, hermanos. Así que estas palabras, hermanos, nos inspiren y saquen de nosotros que todo lo que hagas, si te dieron un lugarcito ahí en el concurso, si tienes una partecita, sirve a tu generación, sé una bendición para ellos. No llegues malacariento, no estés ahí forzado, no estés ahí pensando que qué fastidio, porque yo tengo cosas mejores que hacer, porque no saben, el pastor no entiende y no sabe que nosotros tenemos tantas ocupaciones allá afuera y todavía llegarnos no nos comprenden. No, mis amados, no, mis hermanos, de lo que hagas afuera, en tu necesidad de esforzarte y tener un ingreso para tu familia, que ahí seas un testimonio. Pero lo que va a dejar huella es lo que estamos edificando en el reino, y lo que tú le impartas al otro que está a tu lado, vas a dejar una huella en esa generación, de Dios o no de Dios. Así que esta porción, Hechos 13:36, no lo olvides en tu vida. Márcala, ponle un recuadro y di, oh, qué preciosa vida, cómo terminó bien David, qué epitafio. Sirvió a su generación según la voluntad de Dios, no su propio plan, porque una cosa es servir a la generación en tus ideas, pero Él lo hizo según la voluntad de Dios. Qué ejemplo, amados, para que todo lo que estemos empezando a hacer y haciendo, lo hagamos con ese propósito. Voy a servir. Entonces, en los 40 años, hermanos, en que David gobernó a la nación de Israel, ya lo vimos, dice que 7 años y 33 en Jerusalén. Varias cosas, hermanos, fueron ciertas de su gobierno, de su administración, de su mayordomía. Número 1, ojalá que escribas, porque esto define la vida de David. Él vivió para servir. Ahí lo acabamos de leer. Vivió para servir a la generación, según la voluntad de Dios. Él vivió para servir. En lugar del orgullo, hermanos, en lugar de la venganza, en lugar del engrandecimiento propio, que es lo que caracterizaba a todos los reyes de Israel.
El reino de David, hermanos, fue marcado por la misericordia, fue marcado por la justicia y fue marcado por la humildad. Mira, ve conmigo, por favor. Ve conmigo, por favor, a 1 Samuel 25, para que veamos que no fue marcado por la venganza. Fíjense cómo Dios obra en la vida de David. Y quiero que veas cuál era el impacto. Esos 30 valientes que dice la Escritura, hermanos, que él tuvo, esos fueron esos hombres que estaban con él en la cueva de Adulam, esos hombres endeudados, con problemas serios. Esos, al ver la vida de ese hombre, hermanos, él fue siendo su mentor y fueron siendo discipulados a llegar a tomar el lugar, la valentía, la destreza que tuvieron siguiendo a ese hombre precioso de Dios, del cual Dios estaba con él y era un varón conforme al corazón de Dios. Pero ve aquí está pasando algo. David anda huyendo porque Saúl está totalmente decidido a cortar la vida de David porque es su estorbo. Entonces, aquí él está huyendo y en un punto que él está huyendo de Saúl, hermanos, se encuentra en unas tierras de un hombre que era, imagínense, este hombre era descendiente de Caleb, fíjense, él tenía la influencia de Caleb, porque era descendiente de Caleb. Imagínense el impacto de Caleb diciendo, Caleb fue el único junto con Josué de toda esa generación que no quedaron postrados en el desierto. Imagínense, hermanos, que Nabal, que su nombre significaba perverso, venía de la descendencia de Caleb. Y ahí él está, y David, vayan conmigo para que vean con sus ojos cómo Dios impacta a sus hombres para que ellos actúen de esa manera. Él llega y envía hombres y le dice a Nabal, hemos estado aquí, te hemos protegido, pudieras de alguna manera darnos un poco, porque somos un grupo de 600 que necesitamos comer, y manda, hermanos, a unos emisarios que él envía que hablen con él, y él le dice, ¿quién es ese David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí para que yo haga algo, que ande huyendo de sus señores? Y entonces David dice, hemos cuidado a este hombre. Y él dice, voy a terminar con ese hombre y con todo lo que está a su alrededor. Vayan conmigo, por favor. ¿Les di la cita o no les di la cita? 1 Samuel 25, el verso 14. Dice el verso 14, dice, y aquellos hombres, dice, aquí ya está David decidido. Y llega uno de los criados con Abigail, la esposa de Nabal, dice el verso 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido, fíjense, aquellos hombres, ¿quiénes eran los que estaban a la par de David? Pudieron ellos decirle esto, saben que suelten para nosotros y aquí venimos y les quitamos, y a ver, están cuidando ovejas, pues aquí lo estamos cuidando, denos algo, como actúan los perversos, ¿no? Pero ellos se hacían uno con la misericordia y la justicia de David. Vamos a estar aquí, no toquen lo que no es de ustedes, vamos a hacerlo de la manera correcta. Y ellos, hermanos, él fue un impacto para la generación, para su generación, conforme a la voluntad de Dios. Entonces aún esos hombres, hermanos, veían la justicia y veían ese hombre cómo brillaba de tener tiempo con Dios. Y dicen estos hombres, dicen, y aquellos hombres, o sea, los de David, han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro, dice, fueron para nosotros. Fíjense cómo gente está ahí, ay, estos nos van a quitar o nos van. No, dice, muro fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas, para nosotros era una bendición tenerlos a ellos porque sentíamos el cuidado, el respeto, la protección. Dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo, contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle.
Vamos a brincar aquí porque no tengo el tiempo de leer, pero vean el 22, dice, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no le he de dejar con vida ni un varón. Dice, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Ella dice que entró por unas brechas y encontró a David. Dice, fíjense la actitud de esta mujer, hermanos. El otro perverso, menospreciando la bendición de un hombre que ya estaba determinado por Dios para ser rey. Fíjense, cuando tú ves la visión equivocada, cuando lejos de ponerte bajo la bendición que estás, de autoridad, de bendición, de pronto ese espíritu de queja empieza aún a ponerse contra el plan, o sea, atacar el plan de Dios o estar en contra del plan de Dios. Imagínense, hermanos, imagínense qué actitud de este hombre, porque ella sí lo entendió. Fíjense las palabras de esta mujer, hermanos. Dice, verso 22, dice, cuando Abigail vio a David, 23, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra. El hombre era rico y ella tenía posición, pero ella sabía que estaba ante un hombre que estaba ya bajo la autoridad de Dios. Dijo, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mí. Imagínense persiguiéndolo Saúl. Ella, hermanos, es la misma María en el espíritu que fue y le derramó ese alabastro, que le derramó aquel perfume, que quebró ese alabastro y derramó aquel perfume de nardo, hermanos, al Señor. Mientras todos estaban en su contra, mientras aún sus mismos discípulos no entienden el momento difícil, el dolor, la angustia que está, ella llega y le dice, te amo, Señor. He trabajado todo porque tú eres todo lo que vale la pena. Y esa unción, hermanos, para el Señor representó un bálsamo. Cuando David está siendo perseguido por Saúl y aún este hombre los hiere y le dice, vean las palabras, hermanos, de Dios en esta mujer. Dice, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Fíjense, tú vas a ser el rey. Jehová hará casa estable a mi Señor. Dice, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en sus días, cuando él necesitaba, hermanos. A veces hay momentos en que estamos pasando momentos y una palabra viene de Dios, de una boca que no te esperas, y te dice una palabra del cielo, como le está diciendo esta mujer. Oh, el Señor le ha dado una casa estable y en usted, mi Señor, no ha habido ni un solo mal. Cuando el otro dijo, ¿y quién es ese hijo de Isaí que anda huyendo de su Señor? O sea, como un vil traicionero, ¿no? Y mi Señor no se le ha encontrado nada mal. Dice, aunque alguien, verso 29, se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, o sea, Saúl, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que se ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Dice, o por haberte vengado por ti mismo. Pero escucha estas palabras. Guárdese, mi Señor. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases.
Bendito tu razonamiento y bendita tú que me has escuchado, que me has estorbado y de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído. Dice que el otro perverso estaba embriagado, hermanos, allá borracho y en fiesta, y cuando dice que ella no le dijo nada hasta el día siguiente, y cuando le dijo lo que había hecho, se le paralizó el corazón, y dice que a los 10 días el Señor lo mató, le quitó la vida. Y miren, acuérdase, mi Señor, cuando el Señor haga bien a mi Señor. Mira lo que dice el verso 39 al final. Dice, bueno, 39, dice, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado el mal a su siervo. Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Dice, después envió. Le dijo ella, cuando el Señor haga bien, acuérdese de mí, de tu sierva. Envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. No solo ella, hermanos, cambió el corazón de David en ese sentido, sino que así como David, hermanos, es un simbolismo del reino de Cristo, ella fue tomada por el Señor. Entonces, es lo que vemos, hermanos. Él vivió para servir, y el reino de David, hermanos, fue marcado por justicia, por misericordia, por humildad. Cuando aquellos 3 valientes, hermanos, dijo, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén? Y fueron aquellos 3 valientes, hermanos, Abisai y otros 2 valientes, dice que él derramó esa agua porque se metieron entre la batalla para irle a traer agua a su rey. Y él derramó el agua y dijo que su vida fue puesta ahí. ¿Qué voy a estar tomando esta agua que fue puesta su vida ahí? O sea, en lugar de decir qué bueno que lo hicieron por su rey, no soy digno de beber porque ustedes fueron a exponer su vida. Así fue marcada la vida de David, por eso él sirvió a su generación, amados, según la voluntad de Dios. Todo lo que tú haces tiene un impacto eterno y necesitamos empezar hoy a pensar qué estamos construyendo, hermanos. Nuestro reino, o estamos uniéndonos al reino del Señor. Entonces, número 1, David vivió para servir. Número 2, él vivió, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Vivió para hacer la voluntad de Dios. Agradar a Dios, hermanos, era la pasión diaria que tenía David. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días. El Salmo 39. Una cosa he demandado a Jehová, esta voy a buscar, Señor. Vivió para hacer la voluntad de Dios. Ya lo vimos que el Espíritu Santo lo dijo. Vivió para servir a su generación según la voluntad de Dios. Aquí vemos ese epitafio ligado, hermanos, en estos dos principios de su vida. Vivió para servir a Dios. Número 2, vivió para hacer la voluntad de Dios. Aquí lo hemos resumido en Hechos 13:36. Era la pasión, hermanos, de David, obedecer a Dios. Era su mayor deleite. ¿Y cuál fue el resultado entonces, hermanos, de vivir para servir y vivir para hacer la voluntad de Dios? El resultado es número 3. Siguió el propósito de Dios para su vida. Cumplió el propósito de Dios para su vida. Había una tarea, hermanos, que realizar en el tiempo de David y en la fuerza de Dios, y David lo hizo. Efesios 6, el verso 6. Efesios 6, verso 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo para que me vean, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Eso fue, hermanos, lo que hizo David. Vivió para agradar a su rey y
pudo terminar el propósito de Dios en su vida, hacer la tarea que Dios le había mandado hacer. David lo entendió, porque la voluntad de Dios, amados, para sus hijos implica un camino de servicio, de servirlo a Él. Y David aprendió que no hay en nuestra vida algo que nos haga más feliz, hermanos, que poder honrar, hacer la voluntad de Dios, deleitarnos en Él. Quiero terminar ahí en Primera de Crónicas, solo leyendo unos pocos versos de cómo termina él su vida. Empezó bien, terminó bien. Aquí solo quiero ver, dice en Primera de Crónicas 28, verso 1. Primera de Crónicas 28 dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares, los jefes de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Qué gente tan preciosa estaba ahí, hermanos. Qué multitud de gente estaban ahí detrás de este rey. Sirvió a su generación según la voluntad de Dios y fue de impacto para ellos. Dice: y levantándose el rey, puesto en pie, dice: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto. Ese era su deseo más grande, edificarle una casa al Señor. Dice: reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió, escuchen, de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente, o sea, para siempre, fuese rey sobre Israel. Dice: de tu descendencia podré sobre tu trono para siempre, hasta llegar a Cristo. Dice: porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y luego dice el verso 9, dice ahí mismo, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto como yo, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Dice: asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová. O sea, dejó todo preparado, hermanos, no solo para la cuestión estructural y todo la magnificencia y la belleza de todo lo que se iba a hacer en madera, de cedro, en oro, de Ofir, o sea, en plata, hermanos, en cosas de bronce, o sea, sino que dijo: y los sacerdotes, miles de sacerdotes, los puso en orden, unos para que ministrasen, otros como cantores, otros para que se encargaran de la obra. O sea, miles y miles de gente, hermanos, organizadas para este proyecto tan glorioso, que debe ser nuestro proyecto más importante: edificarle una morada, hermanos, a nuestro Rey. Así deberíamos terminar nosotros, deseando edificarle como lo más precioso en nuestra vida, edificarle una morada al Señor. Así termina. Dice el verso 17 del verso 29.
El 12 dice, las riquezas. Voy a leer, dice, el 4, dice 3. Además de esto, 3, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, 3,000 talentos. Hermanos, un talento mide 34 kilos. Si multiplicas 34 kilos de oro por 3,000, el kilo de oro está alrededor de unos $55,000. Estás hablando de 5 trillones. Los ricos hoy tienen billones. No más del oro que puso David, hermanos, son 5 trillones con 100 billones de dólares. Qué tremendo. Y luego dice más abajo, y dieron el 7 para el servicio de la casa de Dios. Dijo, ¿quién quiere? En el verso 5 dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de la familia, los príncipes de las tribus, los jefes de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, verso 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata. Hermanos, qué manera de entender que lo más importante es edificarle una morada al Señor. Dice en el verso 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Y dice el verso 21. En el 20 dice, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey, y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos. Al día siguiente 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos con sus libaciones. Miren, todo lo que era el afecto, hermanos, en la morada del Señor. Y termina el Señor recogiendo esta vida preciosa, hermanos, que fue un impacto para su generación y para todas las generaciones venideras. Será tu anhelo edificarle una morada al Señor. ¿Será que hoy tú sí quieres ser de impacto a tu generación, y así como el pueblo voluntariamente dijo, yo quiero que lo más importante sea levantarle una morada al Señor? ¿Desearás tú hoy que levantarle a tu Rey esa morada? Yo sí. Y lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Hemos pensado más en la casa del Rey. Y yo espero que hoy el Señor nos deje decir, sí, Señor. Yo sí quiero ser como David. Sí quiero unirme a ese hombre que marcó a la generación. Ya no quiero seguir viviendo, impactando con mis anhelos, mis deseos, sino vivir para servir, vivir para hacer la voluntad de Dios y seguir el propósito de Dios en mi vida. Señor amado, en esta hora queremos venir a ti, Señor. Sí, esta vida, este propósito de vida nos deja una huella, nos deja una marca. Queremos rogarte, queremos suplicarte que hoy nos des gracia para inspirar nuestro corazón y buscar más ser una bendición para la generación que nos has permitido estar. Que esta vida preciosa nos deje hoy. Haya una morada, encuéntramela en Do. Que hoy, amado Rey, digamos, sí, Señor. Me levanto a veces y pienso en mis planes, en mi voluntad, pero no en la tuya, Señor. David cumplió, Señor, el propósito.
de Dios para su vida. Te ruego hoy, Señor, que nos des gracia y toques nuestro corazón, Señor. Y toques a tu pueblo, Señor. Y que hoy, Señor, no quedemos iguales, Señor. Que podamos ver a la luz de la eternidad, Señor, lo que tú estás llamándonos a hacer, Señor. Por favor. Hay aún extendida a ti, morada para gloria de Encuéntranos de mañana, de tarde, buscando ese altar, Señor, ese lugar de sacrificio. Encuéntranos como David, Señor, que te exaltaba. Oh, encuéntranos, Señor, con esa nube. Encuéntranos, Señor, con un espíritu de alabanza y de oración. Levantándote día a día hacia el altar, encontrándote como tu hijo David. Que sea un tiempo de permanecer, Señor, para terminar esta carrera como él. Decidido a que lo más importante sea tu casa, Señor, edificarte casa morada. Es el llamado que nos hace el hijo de David. Que levantemos una morada contigo, un holocausto, un sacrificio. Y así dejó, Señor, a los levitas con sus instrumentos, por horas, por días, cumpliendo el ministerio, levantando nube contigo de día y noche a su Rey, al Altísimo. Así sea nuestra vida, que continuamente estamos presentándonos. Oh
con un espíritu de servicio, con un espíritu que vive para hacer tu voluntad, Señor, para cumplir el propósito que nos has dado en esta vida de tu reino, no de nuestro reino. Danos gracia en este tiempo, Señor. Levanta levitas, levanta sacerdotes que tienen un anhelo de ministrar, que tienen un anhelo de portar tu presencia como lo más santísimo y alto en esta tierra, en esta vida, Señor. Venos aquí, Señor. Oh, venos aquí, venos aquí, Señor. Esa generación, Padre, que te sirve a ti, Padre. Sí, sí. Que aún, Señor, impactemos, Señor, en este tiempo, Señor, que estamos viviendo, Señor, donde estemos, Señor. Oh, mi Rey, te rogamos tu misericordia, Señor, para que podamos ser aquellos que viven, Señor, para hacerte a ti una morada, Señor. Que seamos tabernáculos, Señor, donde tú moras, donde tú reinas, Señor. Y que tengamos ese corazón, Señor, conforme a tu corazón, como el de David, Padre. Sí, Señor. Que él, Señor, su anhelo más grande era hacerte a ti una morada, Señor. Por eso él clamaba, Señor, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en tu presencia, Señor, todos los días de mi vida. Que ese sea nuestro clamor, Señor. Que estemos, Señor, buscando tu rostro, Señor. Que estemos anhelando, Señor, ser un impacto, Padre, en este tiempo, en esta generación, Señor. Oh, Señor, te rogamos, Señor, que nos ayudes cada día para hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor, para que el propósito que tú tienes, Señor, para nosotros sea cumplido, Señor, en nuestras generaciones, Señor, para servirles con todo el corazón, mi Rey. Danos de tu gracia para no pensar solamente, Señor, egoístamente, Señor, en nuestras cosas, Señor, sino extendernos, Señor, a otros que tanto necesitan, Padre. Oh, Rey, danos de tu gracia, Señor, cada día para buscarte, para anhelarte, Señor, en nuestro corazón, Padre, para ser, Señor, una bendición para otros, Señor, para pensar en otros, mi Rey, para amarte primeramente a ti, para amar, Señor, a nuestro prójimo, Señor, te lo rogamos, Padre. Gracias en este tiempo, Señor, abundante sobre nuestras vidas, Señor, para hacer una morada, Señor, para ti, Señor, te lo rogamos, Rey. Sí, Señor. Por favor. Sí, Señor. Que tu gracia permanezca, tu gloria reciba en el lugar donde encuentre levantaré mis manos en adoración. Sea yo la morada de Dios. Amén. Amén, amén, hermanos. Pues que el Señor deje en nuestro corazón sus palabras, amados. Y que esa vida, ese propósito de David, un impacto para nosotros.
Solo vamos a saludarnos un momentito, hermanos. Pueden poner sus